Entonces estas mujeres salieron despedidas en el año 2023 de Ecopetrol, interponen una tutela, esa tutela la perdieron en primera, la perdieron en segunda instancia, la Corte Constitucional no la seleccionó, luego una magistrada de la Corte Constitucional insistió en la selección de esa tutela, pero no fue seleccionada la tutela. Y nosotros contamos el año pasado esa historia de cómo Ecopetrol y este gerente de ética habían despedido a 5 mujeres, 4 de las cuales interpusieron una tutela que pues no les fue favorable, Hola, bienvenidos a Somos Historias, el espacio de Casa Macondo en donde compartimos con ustedes las publicaciones de esta semana. También quería pedirles a ustedes como nuestros espectadores que nos apoyen difundiendo nuestros contenidos. Para nosotros es muy importante ese apoyo para seguir contando estas historias y seguir publicando nuestras investigaciones. En esta oportunidad nos acompaña Juan Pablo Barrientos, Christopher Tibol y Santiago Wills. ¿Cómo están? Para esta semana tenemos una denuncia de nuestro director Juan Pablo Barrientos, también una opinión sustentada científicamente sobre la desaparición de las aves. Este texto es realizado por Santiago Wills. También una reseña literaria de una novela entrañable y que puede causar también escalofríos porque maneja un tema que es muy contemporáneo y es la inteligencia artificial. Este texto es escrito por Christopher Tibol. También como ñapa, para esta semana, desafortunadamente no contamos con la presencia de José Alejandro Castaño, pero es un perfil del nuevo ministro de Defensa, discúlpenme, muy completa sobre quién es este personaje que nos va a representar en el ministerio. Bueno, para empezar, hablaremos de la denuncia que hace Juan Pablo Barrientos sobre un caso de misoginia en Ecopetrol. Para poner en contexto, 5 mujeres argumentan que fueron despedidas sin justa causa. Ellas dicen que el director corporativo de cumplimiento de Ecopetrol ha tenido comportamientos misóginos, de discriminación de género, comportamientos machistas. Juan Pablo, cuéntanos en qué consiste esta denuncia. Hola Diana, pues en 2023, pues, obviamente hay que recordar que Ecopetrol es la empresa más grande del país, es una empresa pues que además ofrece unos beneficios muy buenos para sus empleados, del gerente para abajo tiene unos beneficios tremendos. Yo no sabía que, por ejemplo, Ecopetrol tiene su propia prestadora de salud. Como los maestros, también Ecopetrol tiene su propia empresa prestadora de servicios de salud. Entonces, trabajar allí es un lujo. Y 5 mujeres denunciaron que fueron despedidas en 2023, pero no por su bajo desempeño o por irrespetuosas o por irresponsables, sino porque denunciaron al gerente de ética en ese momento, pero ahora él es el director corporativo de ética y cumplimiento. El señor se llama Alberto José Vergara Monterrosa. Entonces estas mujeres denunciaron que este señor Alberto José Vergara Monterrosa es machista y es misógino, que a las mujeres las trata diferentes el trato que les da a los hombres, que ha tenido o que tuvo con varias de ellas comentarios sexistas, que algunas de ellas les negó unos permisos simplemente porque eran ellas, porque ellas lo cuestionaban. Entonces estas mujeres salieron despedidas en el año 2023 de Ecopetrol, interponen una tutela, esa tutela la perdieron en primera, la perdieron en segunda instancia, la Corte Constitucional no la seleccionó, luego una magistrada de la Corte Constitucional insistió en la selección de esa tutela, pero no fue seleccionada la tutela. Y nosotros contamos el año pasado esa historia de cómo Ecopetrol y este gerente de ética habían despedido a 5 mujeres, 4 de las cuales interpusieron una tutela que pues no les fue favorable, Pero hubo otra mujer que fue despedida un año después. Estas primeras 5 mujeres fueron despedidas en octubre de 2023. En octubre de 2024 el patrón se repitió
con otra empleada de Ecopetrol. Esta vez ella se llama Clara Marcela Valdivieso Mendoza. Y Clara Marcela fue despedida de Ecopetrol el 24 de octubre de 2024. 9 días antes, el 15 de octubre de 2024, a ella la llamaron para rendir una declaración en el marco de una investigación ética al jefe de toda la oficina, es decir, al señor Alberto José Vergara Monterrosa, director de cumplimiento de Ecopetrol. Este señor se dio cuenta que ella, que Clara Marcela, fue a testificar en contra de él y 9 días más tarde la sacó de Ecopetrol, como había sacado a las otras. En el caso de Claudia Marcela, ¿también ella lo denuncia por misoginia o es por otra, es una denuncia aparte? Sí, también por misoginia, por machismo, porque ella hacía sus trabajos en equipo, los ponían a trabajar en equipo y luego este señor Alberto Vergara felicitaba a todo el equipo menos a ella. Como Christopher, Santiago y Diana están haciendo un trabajo y lo hacen muy bien, y entonces yo en una reunión digo, Christopher, Santiago, felicitaciones, maravilloso, lo hicieron muy bien. Pues Diana se sentiría muy mal porque pues también participó. En algún momento hubo una reunión y ella estuvo virtual, como estuvieron todos virtual en esa reunión, y se la montó. ¿Usted por qué no está aquí? Usted debería estar presencial. Diga, todo virtual, pero ella tenía que estar presencial. Entonces comenzó un acoso y una persecución, y sobre todo después de que ella testificó contra él el 15 de octubre de 2024. Entonces, el 24 de octubre es despedida, esta mujer interpone una tutela, pero a diferencia de las otras 4 que habían interpuesto tutela, Clara Marcela la gana en primera instancia y la gana en segunda instancia. Y en segunda instancia, el pasado 5 de febrero, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia del juzgado 35 civil del circuito, que ordenó a Ecopetrol restituir a esta mujer en su cargo, a entregarle de nuevo su empleo, ¿ya? En un nivel igual al que estaba antes. Obviamente, ya la tuvieron que reintegrar a Ecopetrol, está trabajando pero en otra oficina, no en la oficina de ética y cumplimiento, y ya ella regresó allí a su puesto de trabajo después de haber ganado esta batalla legal. Pero aquí ocurrió algo muy grave, gravísimo, y es que Ecopetrol, en este trámite de tutela, adjuntó la historia clínica de Clara Marcela, como para decir, mire, es que ella pide muchos permisos, es que mantiene enferma, aquí está la historia clínica. Como ellos manejan directamente la prestación de los servicios de salud de Ecopetrol, entonces tienen acceso a la historia clínica de cada empleado. Y el hecho de que tengan ese acceso no les permite a ellos acceder indiscriminadamente e ir enviando la historia clínica de una empleada a un juez o a quien sea. Eso es un delito muy grave. La historia clínica es un documento absolutamente reservado. Es que ni yo, digo ni yo porque yo soy de los que pido de todo y mando 1000 derechos de petición, y para mí uno debe tener acceso a todo tipo de información, pero yo jamás enviaría un derecho de petición solicitando la historia clínica de alguien, porque sé que es un documento absolutamente reservado y privado que no le compete conocer a nadie. Pues Ecopetrol adjuntó como prueba en esta tutela la historia clínica de Clara Marcela. Y ella obviamente denunció esto ante el Tribunal de Bogotá. El tribunal le llamó la atención, pero esto debería ir más lejos. Esto debería ser investigado por la Fiscalía General y por los superiores de este señor. Es muy grave. ¿Cómo entrega la historia clínica de esta mujer? En fin, aquí vemos también que se tiene que dar una discusión frente a los procesos internos, no solo de Ecopetrol, sino de muchas empresas, frente al acoso laboral, frente a la discriminación por género. Y aquí vemos que nadie se pone de acuerdo, porque las mujeres que fueron despedidas en 2023 interpusieron tutelas, una de ellas llegó incluso a la corte, pero la corte no la seleccionó. Eran los mismos hechos, eran básicamente los mismos hechos vulnerados. Y los jueces fallan en contra de ellas. Pero aquí otra mujer interpone esta tutela, los mismos hechos de estas otras, y unos jueces fallan a favor de ella en primera y en segunda instancia. Entonces, ¿cómo hacer para que los jueces se coordinen, para que lean la misma jurisprudencia que existe en la Corte Constitucional, que obviamente defiende la integridad y los derechos de las mujeres y de cualquier ciudadano? Porque unos jueces leen la Constitución de esta manera y porque otros jueces la leen de esta manera. En fin, enhorabuena por Clara Marcela, y vamos a ver qué pasa con las otras 4 mujeres quienes no han perdido la batalla del todo, porque
ellas denunciaron una irregularidad que ocurrió en la Corte Constitucional, y ya con esto termino. Resulta que en la sala de selección, para seleccionar esa tutela de ellas, había dos magistradas, Cristina Pardo y Paola Meneses. El esposo de Paola Meneses, de la magistrada Meneses, trabaja en Ecopetrol. Y la magistrada Meneses, en todas las salas en las que ella ha estado, en las salas de selección, ha manifestado su impedimento. Siempre, iniciando, la magistrada Meneses manifiesta el impedimento para decidir sobre X tutela porque su esposo trabaja en Ecopetrol. O sea, ella, toda tutela de Ecopetrol dice, tengo un impedimento. En esta no presentó el impedimento, simplemente la rechazó. Entonces ellas están reclamando ante la Corte que aquí hay un claro conflicto de interés y están también alegando a la Corte, oiga, revisen esto de nuevo porque mire que aquí hay otra sentencia contra Ecopetrol y la que gana es una mujer que denunció los mismos hechos que nosotros estamos denunciando. Entonces, vamos a ver qué pasa con el señor Alberto José Vergara, pues no, obviamente no le va a pasar absolutamente nada. Él me denunció penalmente. Yo apenas me enteré con esta tutela que me había denunciado porque en la sentencia, pues, él alega, él dice, no, es que, bueno, no sé ni qué dice porque lo he visto en el documento, solo que en la sentencia él menciona que ya me denunció penalmente por haber publicado la primera historia, y es cuando estas mujeres insistieron, o una magistrada insistió por esta mujer ante la Corte Constitucional. Entonces, Juan, vamos a ver, es el gerente, es el director de cumplimiento y ética, es el director de ética de Ecopetrol. Christopher iba. no, yo solo te quería preguntar que cuánta gente te ha denunciado a ti. Actualmente tengo 8 denuncias activas. ¿Y cuántas, Actualmente tengo, ¿Y cuántas en total en tu carrera como investigador? no, uy, no, yo creo que ya han pasado por ahí 30, 40. Activas 8 y pues yo voy siempre a la audiencia de conciliación. Obviamente no tengo nada que conciliar porque la información no es falsa, inexacta y errónea. A esta no me han llamado a audiencia de conciliación, a esta denuncia que me interpuso el señor gerente, director de cumplimiento de Ecopetrol. Pero pues iré y le diré que no hay absolutamente nada que rectificar. Pero sí, 8 denuncias, eso se queda pues como ahí. Otro que me denunció fue, por ejemplo, Juan Diego Gómez Jiménez, el expresidente del Senado, que acá, su nombre volvió a salir a la luz pública por Papá Pitufo. Oiga, que Papá Pitufo, en unos audios que sacaron, dice, Juan Diego Gómez es un bandido. Oiga, semejante bandido como Papá Pitufo, diciendo que Juan Diego Gómez, el ex senador, es un bandido. Yo he investigado mucho a Juan Diego Gómez y en el pasado publiqué varias historias sobre él, pero lo que a él no le gustó una vez, y fue por lo que me denunció penalmente, que me pareció muy chistoso, pues yo he denunciado 1000 negocios oscuros del señor y turbios, pero la denuncia fue porque dije que su papá había sido condenado y que murió en la cárcel, y que a su papá era conocido como alias La Ballena, alias La Ballena. Entonces, básicamente la denuncia penal es porque supuestamente él, pues respeté la memoria de su papá al llamarlo por el alias criminal que todo conocía, alias La Ballena. Cárcel, sino la ofensa por el apodo que estaba en el texto, por el apodo que tú sabías. Así es. Pero Juan, bueno, yo creo que es, sí, Estamos qué pena, en un mundo o sea, sintético. explicarle a la gente, creo que es importante por qué la gente denuncia a pesar de que saben que no tienen razón. ¿Cuál es la razón para denunciarte a ti a pesar de que muchas veces, puede que a veces ellos sientan que no es así, pero muchas veces ellos saben que lo que están pidiendo o la rectificación que están pidiendo, pues simplemente no tiene lugar? Pues Santi, yo creo que primero como por empapelarlo a uno, y no solo con una denuncia, sino con una tutela. Ahí me pone una tutela y yo feliz las respondo y yo las gano, hasta el momento las he ganado todas, pues vamos a ver qué pasa a futuro, pero eso le quita a uno 2 o 3 días responder una tutela. Nosotros no tenemos abogado, nos toca responderla a nosotros. Lo mismo con una denuncia penal, la idea es desconcentrarlo a uno, también atemorizarlo, como que no se meta conmigo, que lo voy a denunciar penalmente. Lo que ellos no saben es que no hay miedo y que vamos pues a la denuncia, y antes aprendo y me pone a leer más y me pone a investigar más sobre el personaje. Pero sí, yo creo que con eso lo quieren silenciar a uno, lo quieren empapelar, lo quieren tratar de censurar. Es bien interesante porque además invierten recursos económicos en pagar abogados para que redacten denuncias penales. Entonces, habrá otras razones que tal vez yo desconozca. Podría citar esas dos. Pero bueno, ahí les hago la invitación para que lean
la historia de esta semana, Mujeres versus Ecopetrol, qué pasó con las funcionarias que acusaron a un directivo de machista y misógino. Y el sumario de esta historia dice lo siguiente: Alberto José Vergara Monterrosa, un alto ejecutivo de la petrolera, despidió sin justa causa a un grupo de empleadas. Todas interpusieron acciones legales alegando discriminación de género. Solo una fue reintegrada después de ganar una tutela. Así que invitados e invitadas a leer esta denuncia que presentamos aquí en Casa Macondo. Claro que sí, es un antecedente muy grande, o es un gran logro lo de Clara Marcela al haberle ganado la lucha a este emporio empresarial, a Ecopetrol. Pues imagínate que eso también da unas buenas pautas sobre la tutela que vienen llevando las demás 4 mujeres, o por lo menos eso se espera. O sea, que por lo menos esa gran empresa también flaquea y no es exenta de ser judicializada y de ser investigada. Entonces, me parece que es un buen antecedente y de verdad los invito a leer, como dice Juan Pablo, esta historia que está muy bien detallada acerca del proceso de las 4 mujeres que fueron despedidas y también de Clara Marcela, que logró ganarle la tutela a Ecopetrol. Entonces, también tenemos la versión de Alberto Vergara, etcétera. Entonces, para que detallen más el caso, invitados a leer esa historia en casamacondo.com. Juan Pablo, muchas gracias y por supuesto, pues tus denuncias siempre han sido bastante relevantes para nosotros y yo creo que para el ámbito nacional. Gracias, Diana, muy amable. Bueno, como anuncié al principio, también contamos con un texto sobre las consecuencias del cambio climático para las aves. En este texto, que confieso me parece entretenido, me parece, pues por supuesto, muy bien escrito con la pluma de Santiago Wills, él mezcla un poco lo que es el ensayo, pues por supuesto la opinión, argumentando también en datos científicos. Empieza describiéndote, Santiago, como un chico colegial cuando salías. Yo creo que nos pasaba a muchos cuando salíamos a esperar la ruta del colegio y escuchábamos las aves, y ya después con el tiempo ese sonido se ha ido diluyendo del ambiente. En este texto, que empieza de una manera muy personal, Santiago se va, o sea, de una manera muy íntima, y Santiago se va a las selvas de la Amazonía e incluso también a la literatura. Santiago, me gustaría saber ¿por qué decidiste escribir sobre las aves? Primero me genera esa inquietud. No, porque me gustan mucho las aves. Básicamente por eso. Y porque sí, porque yo creo que, bueno, a Christopher seguro le habrá pasado que creció acá en Bogotá también. Eh, no sé si habrá sentido lo mismo, pero uno ahora ve muchísimo menos copetones. ¿Cierto? El copetón era como ese animal, pues ese pájaro que uno veía todo el tiempo por todas partes, tiene ese canto que es como tan reconocible. Y a mí me acompañaba siempre desde niño cuando yo iba a esperar la ruta. Había como una manguita, como dicen allá en Medellín, donde llegaban siempre los copetones y uno los veía ahí como saltando, así como saltan y cantando. Y pues sí, tengo muy marcado ese recuerdo. Y pues desde hace tiempo siento, como al igual que pasa con los insectos, por ejemplo, acá en Bogotá también en mayo había una temporada en que eran cucarrones por todas partes, que era pues cuando nacían y uno los veía. Yo me acuerdo en el colegio, uno se los botaba a la gente y ellos se quedan pegados a la ropa. Bueno, también son cada vez más escasos. Y bueno, investigando, pues que siempre estoy como tratando de estar pendiente pues, de los últimos artículos científicos y demás, salió un análisis que hicieron pues, sobre la Amazonía, concretamente pues, de un lugar en la Amazonía ecuatoriana, que es en la mitad de la nada, es un bosque primigenio, bosque prístino, no hay nada cerca, no hay contaminación, no hay cultivos así grandes, no hay monocultivos, no hay industria. O sea, en teoría es como estas selvas todavía intactas donde uno esperaría, bueno, allá todo está bien,
¿cierto? O sea, si en la ciudad, pues claro, todo se va al carajo porque cada vez más gente, cada vez más contaminación, cada vez más ruido, cada vez más luz, todas estas cosas que alejan a las aves, alejan a los animales, los rascacielos que también hacen que pues son una causa importante, grande de muerte, bueno, pero allá no. Y esta historia lo que veía era que incluso allá pues como que el número pues sí, las poblaciones se estaban reduciendo mucho y la gente no sabía muy bien por qué. Esto lo había detectado por primera vez en esta estación biológica que se llama Tiputinia en la Amazonía ecuatoriana, un ornitólogo estadounidense. Y él decía, bueno, pues dado que no están como todas estas causas que ya conocemos, pues de pronto es como el cambio climático. Bueno, en creo que este mes pues salió justamente un estudio que confirma que sí parece haber una relación pues de las aves, pues de la disminución de las poblaciones de aves en el sotobosque, en la Amazonía, o sea, debajo como del dosel, con el cambio climático. Incluso ayer, si no es, bueno, no hace un par de días, salió otra investigación que también ha encontrado que el tamaño de las aves se ha ido reduciendo también por culpa del cambio climático ahí en la Amazonía. Entonces, sí, es como, bueno, y ahora dónde, sí, en qué lugar están a salvo, ¿no? En dónde estamos a salvo, en dónde no estamos causando como algún efecto así complicado. Y bueno, pues traté como de unir eso un poquito con esa tristeza que pues también he sentido a veces de no ver tantos copetones como solía ver antes, de no ver tantos cucarrones, bueno, todas esas cosas. Sí, también es entender que la Amazonía, o sea, estás escribiendo sobre la Amazonía ecuatoriana, que algunos podrán pensar, bueno, ¿en qué interfiere lo que sucede en la Amazonía ecuatoriana con nosotros? Pero por supuesto hay unas consecuencias como las que todos vemos, o sea, no es el caso, no es que sea una consecuencia directa, pienso yo, pues tú me dirás, Santiago, que no es una consecuencia directa, pero sí que es un reflejo también de lo que está pasando en todo el mundo. Por eso, digamos, tu texto tiende a tener una cosa muy íntima y luego se va a explorar el ámbito de la Amazonía hasta volver a ti. Cuéntame si es así. Sí, sí, pues digamos, tenemos, o sea, el efecto es igual, claro, no es directo, pero pues en algún sentido, pues sí, no sé cómo hay catalogar si es directo o no, pues porque tiene que ver con las emisiones, con todo este cuento que ya no sabemos de memoria, ¿no? De cambio climático, carbono, aumento de temperatura, todo eso pues está teniendo efecto en lugares insospechados, ¿no? O sea, lo que el planeta sí está configurado un poquito, que con lo que yo hago acá tiene un efecto en Groenlandia, tiene quizás un efecto en Australia y no solo va a afectar a estas aves en la Amazonía ecuatoriana, sino también a las tortugas laúd, también a, yo qué sé, los tigres en Siberia, los leopardos de Amur, cualquier cosa, ¿no? O sea, sí hay como un efecto pues muy poderoso, por más mínimos que sean nuestras acciones o que las sintamos mínimas por lo menos. Y sí, un poquito la reflexión se volvió también pues sobre el silencio, ¿no? Es como esa ausencia del canto de las aves que fue como lo que a mí más me impresionó cuando estaba leyendo pues del estudio por primera vez y era que el investigador decía pues que él había dejado de repente como de escuchar algunos de los cantos, ese coro que estaba acostumbrado a escuchar con las primeras veces que iba, pues digamos que su volumen se había reducido, no tenía el mismo color, había cosas que estaban cambiando, entonces pues yo dije, bueno, ahora que lo pienso, eso también está ocurriendo acá. Obviamente el coro pues es mucho más chiquito, ¿no? Acá hay un par de especies, bueno, una decena, docena de especies que están cantando, pero pues igual uno las escucha, ¿no? Y cuando sale de la ciudad pues es todavía más claro, ¿no? No hay nada, mucha gente lo odia, pero a mí me gusta como ese sonido, por ejemplo, de las guacharacas despertándome a las 6 de la mañana o... Sí, es como hay vida todavía allá afuera, ¿no? Que es algo que creo que la gente se le olvida que es importante. Bueno, también Santi, como mencioné, bueno, Christopher sigue, por supuesto. no, yo solo quería comentar una cosa y es que es interesante cómo a veces la gente
reemplaza o sin saber sobre los efectos del cambio climático encuentran otras formas de explicar lo que ocurre, ¿no? Y con esta disminución de los copetones, yo me acuerdo escuchando, creciendo, amigas de mi mamá hablar de que era todo culpa de las mirlas, ¿no? Que las mirlas depredan los nidos de los copetones y que se meten. Entonces la gente, pues, y es normal, uno busca ese tipo de causas y en este caso es una causa que no tiene que ver con la actividad humana. Entonces uno dice, no, pues ellas están disminuyendo porque las mirlas entran y se comen los huevos, pero ahora puedes escuchar lo que tú descubres y lo que estás hablando, pues todo es un poco más triste, ¿no? Porque no, todo es parte de un patrón más grande en el que todos estamos implicados de alguna forma. Sí, aunque es clave como que, o sea, no sé lo de los copetones si sea, o sea, no se ha hecho un estudio acá si tiene que ver con el cambio climático, no, si sea solo culpa de las mirlas, si sea culpa, acá debe haber muchos factores, ¿no? Lo que hacía extraño como lo que pasaba allá lo que está pasando allá en Tiputini es que allá no hay nada que echarle la culpa. ¿Cierto? Allá no es como, no, son las mirlas, son las especies, es una especie invasora que llegó, ahí sí, DDH, como cuando estaba hace tiempo con lo de Silent Spring, son agroquímicos, son edificios, es el ruido, allá no hay nada de eso. Entonces, lo que es sumamente triste es que de verdad como es el lugar que uno dice, bueno, o sea, nos cagamos todo el mundo, pero todavía quedan reductos de bosque, de reservas completamente ajenas, o sea, completamente, digamos, primigenias, y bueno, no es el caso, no queda. Son aparentemente primigenias, pero también reciben todo lo que ocurre en el mundo. O sea, por supuesto, cuando están en un mismo planeta, y les llega de alguna forma todo ese malestar de contaminación y de calentamiento y de cambio climático, por supuesto. Y ahí es donde se ven las consecuencias. Sí, Entonces, exactamente. también como mencioné antes, en el texto el texto de Santiago no es solo científico, aunque hace, pues, tiene unos argumentos bastante sólidos, digamos, en ese sentido, pero también va hacia el lado literario. Hay unos párrafos que me gustaría compartirles con respecto a ese punto, y es acerca del significado de las aves de una manera metafórica y literaria. Entonces, quiero compartirles estos párrafos. A ver, aquí están. Y dice, mentiras. Escribe Santiago ¿cómo diría? En su ensayo, en su texto de opinión. En el libro sexto de la Eneida, el héroe troyano desciende al Averno como parte de sus viajes por Italia. El nombre del inframundo se refería a un lago de agua dulce en un cráter de un volcán ubicado no muy lejos de donde hoy se levanta Nápoles. La palabra Averno significa sin aves. Se cree que los gases del lago espantaban o mataban a los pájaros, como menciona Virgilio. El efecto fue tan aciago para los griegos y los romanos que allí imaginaron una de las entradas al mundo de los muertos. Y luego prosigue. Tiene sentido imaginar un infierno sin aves. La presencia de una soledad, un tucán o incluso un cuervo bastaría para destruir la atmósfera de dolor y destrucción que usualmente asociamos con el inframundo. Lo mismo sucedería con el canto o el chirrido de cualquier pájaro. Santiago, pensando en esa parte que escribes, me parece muy bonito porque, pues, y desafortunado también, porque también se habla que en ese lugar, en ese averno, estaban los gases que impedían el paso de las aves. Y es como si en este momento estuviéramos viviendo una cosa macro acerca de unos gases o acerca de, no sé, que están interfiriendo también con la existencia de las aves, hasta que lleguemos a hacer un inframundo tamaño mundial. Sí, yo no sabía lo del Averno, eso lo aprendí por José, por nuestro colega José Alejandro Castaño en uno de los consejos de redacción cuando estaba proponiendo el título y me pareció que sí, que había como una continuidad ahí gigantesca
entre una idea y la otra. Y sí, como que sin culpa estamos, bueno, no, sin culpa, con culpa, no estoy muy seguro, pero estamos como creando eso que tú dices, ¿no? Llegando, buscando de alguna manera como ese infierno, ¿cierto? Que es un mundo sin aves, es un mundo sin el canto, sin los chirridos. Sí, no sé, a mí siempre, por ejemplo, siempre me ha parecido muy complicado vivir por fuera de América, solo por el hecho de que no hay colibrís en otro lugar. Siento que eso ya hace que sea muy difícil vivir allá, en Europa, Australia, cualquier lugar. Entonces siento que un mundo sin aves sería un peor. Eh, y sí, no quiero ni imaginármelo, no tiene ningún sentido. Hay gente muy loca, todos estos como conspiracionistas que creen, bueno, alguien una vez inventó una teoría de conspiración como chiste y la subió a internet, era que todos los pájaros se habían muerto, o que todos los pájaros creo que los habían matado los gringos después del 11 de septiembre y que los habían reemplazado por drones para vigilar a la población. Bueno, hay gente tonta por fuera que cree esas cosas, pero otra vez empezó como un chiste. Y a mí siempre me ha parecido tan ridículo porque además hay que ser muy bruto, ni siquiera para creer como todas esas cosas, sino para realmente pensar que alguien, o sea, que los gringos serían capaces de crear como esta variedad y esta belleza de seres y de reemplazarlos de esa forma. Si algún día fueran eso, tendríamos un millón de aves patéticas de un solo tono, como evidentemente robots volando por todas partes, y creo que eso sería como lo más cercano que llegaríamos como un infierno en la tierra. Juan Pablo, Christopher, quisieran hacerle otras, hablar del tema de Santiago. Estabas hablando ahorita el de la conspiración esta de Birds Not Real, ¿es que se llama? Ya. Sí, a mí me encanta el eslogan de en inglés que es It flies, it spies, ¿no? Como si vuela, te va a espiar. Son bobos los gringos O, inventándose eso. o sea, es una organización grande la que está detrás de esta conspiración, no es Pero es una un rumorcito ahí conspiración en redes. falsa. O sea, es una Sí, conspiración falsa que, que mucha gente cree. Eso es lo chistoso. Que es como una burla, una conspiración, pero la gente lo hacen tan bien que mucha gente se la termina creyendo. Así es, sí, sí he escuchado, aquí va a estar pendiente, aquí tengo una cantidad de drones en el sitio donde me encuentro, mejor dicho, aquí llegó toda la comitiva de aves importadas de Estados Unidos a espiar a todo el mundo, porque eso sí, menos mal es lo que hay, es lo que escucho en la mañana, entonces eso sí, realmente es un privilegio, disculpe. qué Bueno, hermosura. Adelante, muéstranos el programa, por favor, presenta con él. es un perro, Maravilloso. no, Me es un perro encanta. ¿Cómo se que me llama? acompaña todos los días. Es ¿Cómo mi se llama? compañera y es muy abusiva. Estrella, Estrella. aquí está Estrella. Aquí es mi compañera todos los días. Perfecto, no. O Sí, sea, el tema divino. de las aves me parece maravilloso y sobre todo, pues pensando en términos hasta poéticos, digamos como que uno pensaría que son aves que son como florecitas de colores que surcan el cielo, pero también tienen una labor muy importante porque, pues claro, ayudan a mantener los ecosistemas, a controlar plagas, a dispersar semillas, a hacer unos procesos muy grandes para mantener el mundo bien. Entonces, por supuesto, sí es necesaria una preocupación, la preocupación que nos presenta Santiago y de verdad muchas gracias por presentarnos ese panorama que muchas veces no vemos. Bueno, continuando con el programa, para culminar tenemos la reseña del libro Clara y el Sol de Kazuo. Aquí ya me desvistió el perrito, ya tengo dos perritos acá. Tenemos la reseña de Clara y el Sol de Kazuo Ichiguro. Esta es una obra, como les mencioné antes, que toca un tema que es muy contemporáneo, que ha generado preocupación en el mundo,
una preocupación también para el mismo autor de la obra, y es acerca de la inteligencia artificial. Entonces, Christopher, cuéntanos un poco, primero de quién es el autor Ishiguro, y también acerca de la obra Clara y el Sol. De una, Diana. Pues mira, no, Kazuo Ishiguro es un premio Nobel, él es de origen japonés, creo que él nace allá, pero él crece en Inglaterra y la gente lo considera un escritor inglés hoy en día. Y yo leí de él Clara y el Sol y también una novela que se llama Nunca me abandones, y ambas son muy interesantes porque son, he leído otras, pero estas dos en particular son interesantes porque son novelas de ciencia ficción altamente originales digamos, lo que él busca plantear y como lo que él busca explorar. Porque entonces en Nunca me abandones, por ejemplo, él escribe una historia en cuyo centro están unos clones que crecen creyendo que ellos son humanos singulares, que no son clones, que crecen en unos campos en Inglaterra, en unos colegios privados, un poco aislados de todo el mundo, y lo que no saben es que ellos existen por los órganos que en sus cuerpos eventualmente pueden ser transferidos a los cuerpos de seres originales. Entonces, así como en esa novela, él toma el punto de vista del clon e intenta imaginarse qué significa ser un clon y qué significa ser, sí, como un surtidor de órganos, creyendo que uno es algo distinto. En Clarol, que es la primera novela que él publica después de ganarse el Nobel, él hace un ejercicio similar en el que se imagina la vida interna de una muñeca de inteligencia artificial. Y este fue él sacó un libro en el 2021 y yo me acuerdo, yo lo leí cuando salió y lo reseñé para un medio en el que trabajaba en esta que se llama Diario Criterio, ya no existe, y quise volver a publicar la nota porque creo que en el 2021 ya se hablaba de la inteligencia artificial, ya era un tema que estaba entre, pues, como por ahí flotando, pero no había adquirido el lugar protagónico que ha adquirido desde que apareció ChatGPT, pues ahorita DeepSeek y todo lo que está pasando. Y yo creo que hoy en día es muy común encontrarse con gente que usa la inteligencia artificial a diario para sus trabajos, para una playlist, para una receta, para cualquier cosa, y es algo que cada día va creciendo, ¿no? Y cada día va como ocupando más espacio. Entonces me pareció interesante traer esa reseña y ese libro que es de hace pocos años, 4 años, pero que se siente casi de otra época, a como ponerlo en el contexto actual y como qué significa pensar eh, en la inteligencia artificial y en el mundo interior de una inteligencia artificial hoy, entendiendo lo que ya es y entendiendo lo que puede llegar a ser, porque en la inteligencia artificial que aparece en la novela, no es una inteligencia artificial más avanzada que la que tenemos hoy en día, ¿no? Pero entonces es una inteligencia artificial que, que tiene sintiencia, que es esta palabra para describir como la capacidad de tener emociones humanas y de sentir cosas y de ser afectado por las cosas. Entonces es una inteligencia artificial que tiene duda, que tiene celos, que tiene rabia, que tiene todo este acordeón de emociones humanas. E Ishiguro se pregunta, bueno, si llegamos a este punto, si llegamos a este punto donde vamos a tener máquinas que tengan una dimensión emocional, una dimensión espiritual, ¿cuáles son las responsabilidades nuestras como humanos frente a ellas? Como qué significa traer al mundo una máquina que sienta, una máquina que pueda rezar, una máquina, y de eso va el libro, ¿no? Como qué quiere decir, cuáles son las implicaciones morales de eso. Y bueno, obviamente no estamos en ese punto, pero creo que es interesante pensar la inteligencia artificial desde esa óptica, ¿no? No necesariamente de cómo nos afecta a nosotros, sino cómo podría eventualmente afectarla a ella misma, la manera en que la configuremos y creemos.
pero ¿ustedes creen que ese panorama que describe Ishiguro es lejano o realmente se nos viene de una manera cada vez más precipitada? Pues mira que en círculos de tecnología se habla mucho de un evento llamado la singularidad. Y la singularidad es una palabra que se utiliza para referirse a un momento en el que la inteligencia de las máquinas va a superar la inteligencia humana y va a lograr crear un proceso de como autoalimentarse y crecer de tal forma que no vamos a poder comprenderla, que va a ser un ser superior a nosotros. Y no sé, tú entras a internet y vas a encontrar teóricos de la inteligencia artificial o de las ciencias, hablando de que eso va a ocurrir en el 2028, en el 2032, en el 2035. Y entonces yo sí creo que estamos ante un escenario donde no sabemos qué va a ocurrir o que va a llegar a un punto donde la inteligencia artificial llegará, será casi o más compleja que nosotros. Según estos señores, será definitivamente más compleja, más inteligente y pues quién sabe eso qué implicaciones tiene, ¿no? Por favor, véanse una serie, me encantan las series, alemana, creo que es alemana, está ahí en Netflix, se llama Cassandra. Y es pues la historia de una familia que se muda a una casa que fue como una de las primeras casas inteligentes y allí existe hay un robot que depende de un sistema que está construido en el sótano de la casa y el robot es Cassandra y Cassandra era la mamá que vivía en esa casa y bueno, es una historia fantástica y es absolutamente miedosa esa película, tremenda, o sea, es como la inteligencia artificial, reflexionaba yo y dije, pucha, nos va a llevar a esto, es muy posible, o sea, no quiero hacer spoilers, pues, pero es una serie muy buena, miniserie ahí para mostrarnos como para dónde va esta vaina. Y hay algo interesante ahí, Santi, es en Clara y el Sol, por ejemplo, Ishiguro no presenta una máquina perfecta. Esta no es una máquina que digamos, sí ha avanzado en términos mecánicos y se puede mover, pero ella no es superdotada, ella no es una máquina conectada a un router y que te puede contestar todo, sino que es una máquina que parece ser capaz de sentir emociones complejas, pero que también es el hecho de que no sea perfecta la hace justamente más vulnerable y entrañable como un personaje. Y entonces la pregunta es de Ishiguro también frente a estas creaciones que parecen sentir, que parecen tener deseos propios, como cuál es la responsabilidad, si las vamos a seguir descartando como se descarta mucha gente que un iPhone nuevo, entonces bote el otro y como este ciclo de la obsolescencia, o como cómo tratar esos entes que quizás uno no tengamos ahorita lenguaje o yo no tenga lenguaje para describir cómo sus procesos internos. Pero sí, él crea esta muñeca y esta muñeca es muy entrañable y eso le da su vulnerabilidad, sus limitaciones aportan a la belleza del libro, porque entonces ella, por ejemplo, ve una pareja abrazada y por los efectos de la luz que no ve bien, cree que es un pájaro, o todas las noches ella ve el sol caer, ¿no? Todas las tardes, entonces ella está convencida de que el sol duerme en el punto donde cae, entonces hay una parte del libro que es el viaje que ella hace, se escapa para ir a conocer donde duerme el sol y para pedirle un favor al sol, entonces también en esa ingenuidad hay algo pues entrañable. Es una gran novela, muy recomendada, más allá del tema, es muy linda. No, maravilloso y realmente bastante recomendada por el mismo tema que estábamos hablando y que pones ahí, bueno, y que pone Ishiguro sobre la mesa, lo de la inteligencia artificial, pero también de una manera muy emotiva, que finalmente, quién sabe si vamos a llegar a ese punto. También tenía una inquietud y es que me parece muy interesante
clara con respecto al sol. O sea, porque Clara es lo futurista, pero el sol es lo más primitivo que tenemos. Entonces es como conjuga estos dos universos, o sea, o como este ser, o como este ente, que es una inteligencia, que es un ser aparentemente pues, no humano, como tiene ese vínculo con lo más primigenio, porque es el vínculo que nosotros históricamente desde los principios de la humanidad hemos tenido con el sol. Lo hemos endiosado, lo hemos amado, hemos tenido una cercanía con el sol muy grande. Sí, eso es parte de la belleza del libro, ¿no? Que Clara funciona a partir de unos paneles o como tiene un sistema que absorbe, su energía depende de la luz solar. Entonces esa es otra forma en que Ishiguro como que la profundiza, ¿no? Y la hace más cercana y que es, a pesar de que es algo, un invento tecnológico nuestro, producto de pues una capacidad tecnológica asombrosa, su permanencia, su existencia está ligada a lo que permite a la vida en el planeta, toda la vida, ¿no? Que es el sol y la distancia que tenemos con él y la luz que nos llega. Perfecto, Christopher. También, pues, no sé si tengan alguna inquietud, Juan Pablo, Santiago, con respecto a la reseña de Christopher. Bueno, quiero culminar este espacio con una frase que hace parte del texto justamente de Christopher acerca de la reseña, cabe recordar, la reseña del libro Clara y el Sol, de el autor se apellida Ichiguro. En el texto dice Christopher: al tiempo que se plantea estas preguntas, Ishiguro llega a otra, una que en la medida que avanza la trama parece cada vez más difícil de responder. ¿Qué exactamente es eso que nos hace humanos? Eso me parece, y creo que es una inquietud también que nos podemos quedar con ella, podemos pensarla, que finalmente es una pregunta que considero bastante difícil de responder. Bueno, ahorita cierro este espacio. De verdad les agradezco mucho, Christopher, Juan Pablo, Santiago. Ahorita, como verán, aquí ya está cayendo un poquito la noche, ya me veo aún más canelita. Muchísimas gracias por compartir este espacio, por compartirnos parte del contenido, y también los invitamos a ustedes también para que se hagan partícipes, para que compartan nuestras historias, para que lean estos 3 contenidos tan diversos que tenemos esta semana. Como les decía, la denuncia de Juan Pablo, la denuncia que hace Ecopetrol, el tema o la columna de opinión que hace Santiago Wills acerca de la desaparición de las aves, por supuesto la reseña de la que acabamos de hablar de Christopher Tibol, y también estar pendientes de la ñapa que se nos viene esta semana, que es el perfil, ojo, es el perfil del nuevo ministro de Defensa, el general Pedro Arnulfo Sánchez, escrita por José Alejandro Castaño. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y bueno, también a ustedes les agradezco muchísimo. Gracias, Diana. Un abrazo. Gracias, Diana. Muy bien.